Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Ujú. Hola, buenos días. Por favor, ¿me pueden decir si me escuchan? Hola, hola. Buenos días, profesora. ¿Sí se Ah, escucha? ya, gracias, gracias. Ya, buenos días, chicos. Entonces, ya nos quedamos, creo que nos queda una semana de clases, ¿no? La otra semana ya terminamos, me parece, ¿o no? Qué rápido llegamos al fin. Bien, entonces tenemos tipos de preguntas para la evaluación lectora, comprensión lectora. Vamos a ver hoy día la extrapolación referencial y cognitiva. ¿Qué cosa es extrapolar? ¿No? Dice, la extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con una consideración metatextual, es decir, que va más allá del texto. Entonces, una situación que se plantea en el texto se puede aplicar a otro contexto, ¿ya? O sea, ¿qué sucedería? Y generalmente empieza la pregunta, ¿qué pasaría si, ¿no? De la forma subjuntiva. Entonces, el propósito que se sigue es, por un lado, evaluar la plausibilidad, es decir, la posibilidad de este contenido, y por otro lado, generar más conocimiento. La extrapolación puede realizarse de dos formas básicas: extrapolación cognitiva y extrapolación referencial. Extrapolación cognitiva. Este tipo de extrapolación consiste en hacer un cambio radical en las ideas del autor y establecer la consecuencia que se desprende de tal operación. Acá pueden poner en la imagen un cambio, ¿no? Extrapolación cognitiva. El huaico provoca cuantiosos daños materiales y afectan directamente a las poblaciones asentadas en el cauce por donde discurre el aluvión y que son identificadas como zonas de alto riesgo. Si este fenómeno, ¿ves?, se plantea como una hipótesis, ¿qué pasaría si dejara de existir? Obviamente no habría daños materiales, ¿correcto? Vamos a ver. Se evitaría las desgracias infraestructurales y poblaciones, correcto. Extrapolación referencial. En este tipo de extrapolación se modifican las condiciones del referente textual para determinar el efecto que ocurriría. Se sigue por lo general el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otro referente, a otra época, a otro espacio, a otra disciplina. Ejemplo de extrapolación referencial. La Santa Inquisición, la Santa Inquisición tuvo lugar durante la Edad Media, durante el Sínodo de Tolosa, de 1229, pero no fue hasta el siglo XV que efectivamente comenzó a funcionar con más presencia, con métodos de torturas y ejecuciones con las personas que no tenían derecho alguno. Si actualmente la Iglesia quisiera reinstaurar la Santa Inquisición en Perú, ¿qué pasaría? Ajá, ¿qué sucedería? Habría torturas, métodos, ejecuciones, ¿no? Por ser herejes. Pero acá dice sería rechazada porque ya no necesita que protege al individuo. Entonces, si actualmente la Iglesia quisiera restaurar la Santa Inquisición en Perú, sería rechazada, ya que existe una norma que regula y protege al individuo. Bien,
Entonces, por favor, acá tenemos un pequeño texto, léalo 2 minutos y pasamos después a las dos preguntas que vienen. La grasa saturada. Bien, ya lo terminaron de leer. Ahora veamos las preguntas. A ver, si las personas evitaran comer alimentos con contenidos altos en grasas saturadas, A, los negocios dedicados a este rubro incrementaría su capital. El riesgo de padecer una enfermedad cardíaca sería mínima. El Ministerio de Salud incentivaría una prevención rigurosa. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta, chicos? La B. Yes. Vamos a ver, ya. El riesgo de, claro, de padecer una enfermedad cardíaca. Muy bien, Araceli. Dos. Si un niño habitualmente se alimenta de hamburguesas y gaseosas, satisfaría su hambre, adolecería de obesidad o estaría imitando a los padres. La B. Yes. Veamos. Veamos las respuestas. Yes. Correcto, señorita. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a ver nuestra separata. Chicos, les decía que la otra semana es la última clase, ¿no? ¿O estoy mal? Semana 19, ¿no? Ah, ya. Araceli, gracias. Ujú. ¿A todo esto ya dieron su examen o no? Todavía. Le falta uno. Bien, entonces vamos acá, semana 18. Estoy compartiendo, ¿sí? Correcto. Ya. Bien, entonces mira lo que dice Emily Dickinson. No conozco nada del mundo con tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Bien, el tema de hoy, repito, entonces es la extrapolación. Es el último tipo de pregunta
porque la otra semana prácticamente es una semana de repaso, donde vamos a ver todos los textos, ya no viene teoría, vienen todo tipo de textos, para reforzar las diferentes preguntas que se plantean en un texto determinado, ¿correcto? Bien, hoy día, entonces, terminamos con la extrapolación. La extrapolación dentro del modelo DECO del Centro Preuniversitario de la Universidad Mayor de San Marcos es la operación cognitiva que lleva al lector a salir del texto, por eso se llama metatextual, y proyectar su contenido hacia un horizonte hipotético. Parte de información explícita, pero exige prever qué sucedería si esa información se aplicara a un nuevo marco de referencia o si la postura del autor sufriera una modificación sustancial. En consecuencia, se convierte en la destreza de mayor complejidad de la escala DECO, pues combina comprensión profunda, razonamiento hipotético y transferencia de conocimiento en situaciones inéditas. Veamos la primera, extrapolación referencial. Bien, conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno en el que se ubica. El lector debe imaginar la misma idea actuando en otro tiempo, lugar, disciplina y deducir sus efectos. Por ejemplo, si ante un texto que describe la importancia de la fotosíntesis en los bosques se pregunta, si la Tierra fuese un planeta cubierto casi por completo de océanos, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? La respuesta correcta traslada la afirmación original a un contexto marino, fitoplancton, y confirma su vigencia sin contradecir la lógica del autor. Evaluación cognitiva. Modifica la premisa central y obliga a seguir las consecuencias lógicas de ese cambio dentro del mismo contexto. El desafío consiste en prever cómo se reconfiguraría el andamiaje argumentativo si la postura del autor fuese opuesta, contraria. Así, a partir de un pasaje donde Einstein sostiene la constancia de la velocidad de la luz, el ítem plantea: si Einstein hubiera afirmado que la velocidad de luz varía según el observador, ¿qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial o espacial? El postulante debe concluir que la teoría perdería coherencia, dado que su base teórica quedaría socavada. Diferencia esencial. La extrapolación referencial debe ser referencial. Desplaza la idea original a otro contexto, sin alterarla. La cognitiva altera la idea misma y examina las consecuencias en el contexto original. En ambos casos, la clave es justificar la conclusión de forma coherente con la información inicial, manteniendo la consistencia lógica que exige el modelo DECO. Ustedes saben que DECO significa destrezas cognitivas. Bien, entonces vayamos a la primera lectura. A ver un ratito.
Bien, entonces, pese, a ver, ya había leído, ¿no? ¿O no? Extrapolación referencial, ¿ya leí? No. Sí, ¿qué importancia de la fotosíntesis? Chicos, no creo que no he leído eso. Ven a ver. Extrapolación referencial. Entonces, conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno en el que se ubica. El lector debe imaginar la misma idea actuando en otro tiempo, lugar, disciplina y deducir sus efectos. Por ejemplo, ante un texto que describe la importancia de la fotosíntesis en los bosques, se pregunta, si la Tierra fuese un planeta cubierto casi completo de océanos, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? La respuesta correcta traslada la información original a un contexto marino, fitoplancton, y confirma su vigencia sin contraducir la lógica del autor. ¿Se dan cuenta? Extrapolación cognitiva. Modifica la premisa central y obliga a seguir las consecuencias lógicas de ese cambio. Dentro del mismo contexto, creo que me había salteado eso, ¿no? No, ya lo había leído, ¿no? Sí, sí. Bueno, Entonces estaba en esencial, ¿correcto? Es que acá se me corre el mouse, no sé, a ver, ya, a ver ahí. Diferencia, espérate, tengo que subir, porque cuando corro con la ruedita se va hasta abajo o se sube. A ver. Me parecía la diferencia esencial. La extrapolación referencial desplaza la idea original a otro contexto sin alterar. La cognitiva altera la idea misma y examina las consecuencias del contexto. En ambos casos, la clave es justificar la conclusión de forma coherente con la información inicial, manteniendo la consistencia lógica que exige el modelo léxico. Bien, ahora sí, tenemos un texto entonces dialéctico. ¿Ves cómo se me corre así la pregunta? Ya. ¿Ves? Esto que, a ver, espérate. Sección A, tenemos nuestro primer texto y sus 5 preguntas. Entonces, por favor, como pueden ver las preguntas, estas son un tipo de preguntas, es que esta es una de las preguntas, ¿no? Por eso acá las preguntas empiezan sí, sí, si en un país Sudamérica. ¿Por qué? Porque generalmente las preguntas de extrapolación tienen la forma subjuntiva, ¿ya? Entonces tienen 7 minutos para resolver este texto.
Bien, entonces veamos la primera pregunta. Esto se sube, ¿ves? Acá. Si en un país sudamericano las opiniones de sus analistas políticos no tuvieran un tenor alarmista, posiblemente los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad, los dirigentes voy a subir esto, políticos tendrían menor aceptación, las pautas de gobernabilidad se verían afectadas, las personas demandarían de modo más impulsivo o los demás países no confiarían en sus programas. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? ¿Cuál sería la clave, chicos? La primera. La clave sería ¿cuál? La A. Los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad. ¿Por qué? Porque en el texto se refiere que siempre hay voces alarmistas que ante un problema sugieren que están en estado de ingobernabilidad, lo que provoca pánico y desasosiego en las personas. Por esa razón, si no hubiera ese tono de alarma, los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad. Pregunta 2. Pregunta 2. Si hubiera una forma absoluta de gobernabilidad que sea eficaz para todas las naciones, entonces se abandonaría en el equilibrio entre demandas y respuestas, se distinguiría con claridad un país con ingobernabilidad, se probaría la consistencia del pensamiento dicotómico, se reforzaría la visión histórica de la formación de un país, se podrían tomar en cuenta los valores y creencias de todos. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave en la segunda pregunta, chicos? Pregunta 2. No sé si estarán respondiendo por el chat, pero a ver. Más. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2? Le falta el cuarto examen, ya. Bien, sería en la 2 sería, chicos, ¿alguien me dice? La B. Claro, muy bien, señorita, muy bien. Claro, porque el hecho de que no exista una forma absoluta de gobernabilidad hace que todos los países tengan grados distintos de gobernabilidad e ingobernabilidad al mismo tiempo. Sin embargo, si existiese una forma absoluta, las naciones o los países podrían dividirse en uno y otro, por lo que haría fácil su identificación. Pregunta 3. Hoy ahora no puedo subir la 3 acá. A ver. Ya. Si el grupo político de un país pensara
en términos de gobierno perfecto, probablemente, como la salsa, ¿no? Probablemente alentaría a sus ciudadanos a considerar los matices algunos reclamos, reclamaría sin tomar en cuenta recursos, respuestas inmediatas del gobierno, rechazaría las voces alarmistas de otros grupos para poder generar más adeptos quiere decir seguidores, negaría ante un estado de caos social y desorden el rasgo de ingobernabilidad, matizaría la relación entre condiciones sociales y sus percepciones subjetivas. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave en la 3? Sería la B. Como señala el texto, la idea de gobierno perfecto, entre comillas, hace que los demandantes no tomen en cuenta las posibilidades o los recursos. En ese caso concreto, sucedería lo mismo. Pregunta 4. Sí, vamos a subir esta pregunta porque si no se corre ahí. Ya está. Si el par gobernabilidad, ingobernabilidad no fuese afectado por el pensamiento dicotómico o polarizado, entonces las voces alarmistas se fortalecerían ante un problema. La factibilidad de las demandas sociales no se propondría. Las demandas ciudadanas serían atendidas con celeridad. Celeridad quiere decir rapidez. Las respuestas gubernamentales no podrían ser posibles, viables. O la nación del gobierno perfecto carecería de seguidores. ¿Cuál sería la clave en la 4? Este texto tiene 8 preguntas, ¿no? La E. La E. Muy bien, señorita, muy bien. Estamos en la pregunta 4. Efectivamente, la clave sería la E. ¿Por qué? Porque pensar la gobernabilidad y su contrario de modo dicotómico hace que surja la idea de gobierno perfecto como horizonte. En cambio, si se pensara de manera más flexible, esta perspectiva desaparecería, por lo que no tendría seguidores. Muy bien. Pregunta, voy a subir nuevamente porque esto se borra así. Ya. Pregunta 5. El autor del texto plantea principalmente que nos hemos acostumbrado a pensar con mucha frecuencia en términos dicotómicos. No se puede hablar de nivel absoluto de gobernabilidad por dos factores claves. Los conceptos de gobernabilidad y o ingobernabilidad dependen de hechos históricos. La noción de gobernabilidad y su opuesto son conceptos flexibles y no dicotómicos. Algunos analistas identificarían la gobernabilidad con la idea de un gobierno perfecto. ¿Cuál sería la clave en las 5, chicos? Ajá, ¿cuál sería la clave? En la 5 sería la D. La noción de gobernabilidad y su opuesto son conceptos flexibles y no dicotómicos. Pero antes de eso,
de continuar. ¿Qué cosa, chicos, quiere decir dicotómicos, dicotomía? División, ¿no es cierto? En dos partes, ¿ya? Bien. La clave, ay, estoy con la garganta, sería pues la D. Bien, pregunta 6. Pregunta 6. En el texto, el sinónimo de gruesa es confusa, pesada, importante, pasmosa, profunda. Y el antónimo de relevante, que es importante, sería exiguo, irrelevante, fútil. Fútil quiere decir sin importancia. Perdón, insignificante o inútil. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave, chicos? En la 6. La E. La no. Dice, por favor, no es lean bien la pregunta, dice, en el texto el sinónimo de gruesa y el antónimo, nos piden sinónimo y antónimo. Ujú. Esa es la B, Miss. No, a La ver, C, entonces. no. A ver, en el texto la palabra gruesa se refiere a la manera limitada de entender un concepto. De ahí que el sinónimo adecuado sería confusa, mientras que relevante, que es importante, se pone exiguo, sin importancia, breve, muy escueto, ¿no? Entonces la respuesta sería la A. ¿Ya? La A. Ay, me duele la garganta. Pregunta. Ay, a ver, acá tengo un mentolato, me voy a echar. Ya. Pregunta. Me pica la garganta, horrible. Pregunta 7. Vamos a subir bien esto para que. Ya. De acuerdo con el autor, es compatible sostener que la idea de nivel absoluto. Ay, es compatible decir, sostener que la idea de absoluto de gobernabilidad es, pregunta 7, ¿no? Ignominiosa, puesto que desatiende los problemas reales, cuestionable debido a las falsas expectativas que crea, insostenible, pues existen factores que la contradicen, involuntaria, porque condiciona las demandas sociales, o perfectible, ya que es lo que aspira todo país o nación. La 7 sería la. ¿Qué sería? Ignominiosa, o sea, odiada, cuestionable, insostenible, involuntaria o perfectible. Insostenible. Muy bien, señorita, excelente. Claro, porque el autor en el tercer párrafo expone dos factores que hacen que la existencia de un nivel absoluto de gobernabilidad sea insostenible. Por último, pregunta 8. Ujú. Se infiere que la calificación de un hecho como aceptable o inaceptable depende de la conveniencia para quien emite el juicio. Involucra a diversos actores
que buscan el bien común. No aborda las ideas de gobernabilidad e ingobernabilidad. Origina el curso de la gobernabilidad por un país. O establece las bases para las imágenes del caos social. ¿Cuál creen, chicos? La E. Entonces, en la última pregunta, no. La clave sería la A, porque depende de la conveniencia para quien emite el juicio. ¿Por qué? Porque el autor al final del tercer párrafo sugiere que ese modo de calificación es de ciertos grupos con importancia para amenazar la relación del gobierno, por lo que su juicio dependerá de lo que les conviene o los beneficios que les retribuya. Bien, ahora sí, voy a subir otra vez esto para que se pueda ver bien claro el textito, aunque ustedes creo que lo tienen. Es un texto mixto, ¿no? Como pueden ver, es un texto mixto. Tenemos que ahí derivar. Bien, lugar de perforación, Luna y Marte, los planetas. Entonces tienen 8 minutos, por favor.
Entonces, chicos, se cumplieron los minutos. Veamos la primera pregunta. Entonces, texto mixto, ¿no? El tema central del texto es la nueva evidencia del meteorito que colisionó en la península de Yucatán, México, el plan de perforación en Yucatán para la investigación en un cráter marino, la exploración del lecho marino y su relevancia en la formación de un cráter, el método de 10 kilómetros y sus impactos destructivos en la superficie de Yucatán, o la formación de un equipo científico de Yucatán para analizar, un antiguo cráter. ¿Cuál sería la clave? La 1. Sería la B, ¿no es cierto? El plan de perforación en Yucatán para la investigación de un cráter marino. ¿Por qué? Porque en el texto se expone el proyecto para perforar el cráter Chicxulub, Yucatán, para realizar investigaciones respecto al impacto del meteorito y sus posibles consecuencias, ¿no? Pregunta 2. Voy a subir otra vez, se me borra esto. Acá, ¿ves? Se sube. A ver cómo es. Ay, quedan 2. ¿Ves? Acá no puedo. A ver. Acá. Ah, no, esta flechita de arriba. La subo. ¿Cómo es? ¿La subo o la bajo? Se me borra la pregunta. Ya, bueno. El verbo terminó en relación con su uso en el texto con nota. Muerte, conclusión, destrucción, agotamiento o fuerza. Destrucciones. La clave sería... Sí. No. Sería la A. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo se habla, de un cataclismo que terminó con miles de vidas, terminó con miles de organismos, es decir, que murieron por el impacto del meteorito. 3. De acuerdo con lo que Urrutia espera conseguir con su investigación, es compatible sostener que busca refutar, rehachar fehacientemente la extinción masiva de los seres vivos por el meteorito, explicar la formación de los cráteres concéntricos en los fondos marinos. Joven, ¿quién está haciendo ruido? Centrarse en el meteorito y su relevancia histórica y biológica para México, indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra, o conocer el deterioro continuo de los casquetes polares por el calor extremo. Pregunta 3. ¿La de Muy bien, efectivamente la D. Indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra, porque en el último párrafo en que se exponen las intenciones de Urrutia, se afirma lo siguiente: conocer con precisión detalles del propio impacto, por ejemplo, la velocidad a la gran masa cósmica con la que chocó la Tierra, ¿no? Bien, 4. A partir de la relación de la imagen y el texto, es válido decir que el cráter formado en Yucatán se encuentra ubicado en un lugar en que México comparte frontera con Estados Unidos.
será perforado por vez primera en su área que se encuentra debajo del océano. Se llama Chicxulub por una etnia antigua que vivió en la zona y conoció el cráter. Tiene forma de anillos concéntricos y su tamaño es como la provincia de Yucatán. Impide el estudio de transformaciones biológicas y especies en hábitat. Bueno, como tenemos la imagen, ahí lo tienen, ¿no? En forma de espiral. Cráter Yucatán, perforación. Ok, entonces estamos en la pregunta. Ya me perdí. 4, ¿no? Sí, Sí, 4. mismo. La clave sería La D, la, Miss. ¿la D o la B? D, Miss. No, O la B. la B. Será perforado por vez primera en su área que se encuentra debajo del océano, porque precisamente por el texto se sabe que el plan es perforar para saber las consecuencias, ¿no? Y advierte que existieron otras perforaciones señaladas por las X, además de las que aparece solo en la sección marítima del cráter de Chicxulub. Y última pregunta de extrapolación. A ver, acá. No puedo. Ay, ¿ves? Se pasa las 5. Ay, espérate, es esto. Acá. Ya. Entonces, ¿estábamos en qué pregunta? La 5, 4, Miss. ¿no? 4, 4. ¿Y a cuál sería Estamos en la la 5. clave? Bueno, 4 dijo la B, Miss. La B, claro. Porque el texto se sabe que el plan de perforar el cráter y mediante la imagen se advierte que se hicieron otras perforaciones, les había dicho. Bien, 5. Si el equipo que comprende a Urrutia y otros científicos estuviese conformado solo por geólogos y paleontólogos, probablemente se seleccionaría un lugar diferente para la excavación y observación del cráter marino, emplearía otras técnicas sin recurrir a la ingeniería petrolera por su contaminación, propondría la suspensión del proyecto para formar un grupo con mejores cuadros, descartaría cualquier inversión económica de los países ajenos a Hispanoamérica o vería limitada la posibilidad de obtener una comprensión íntegra a su investigación. Esa, Miss, esa. La E. La E, claro, se vería limitada la posibilidad de obtener una comprensión integral de su investigación. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo se enumera a los profesionales que acompañarían a Urrutia, a lo que se refiere la obtención de resultados integrales de la investigación. Y si se redujera a solo 2 disciplinas, la comprensión se limitaría únicamente a esos campos. Por eso tanto es la E. Bien, ahora voy a subir un ratito acá. Vamos a un texto dialéctico. El líder norcoreano Kim Jong-un ha manifestado su respaldo incondicional al conflicto militar que Rusia sostiene contra él. Veamos las posiciones tal vez distintas de ambos líderes. Bien, entonces a leer, por favor. 9 minutos.
El líder coreano Kim Jong ha manifestado su respaldo incondicional al conflicto militar que Rusia sostiene en Ucrania y por lo tanto en el texto B, a ver, Kim Jong-un prometió apoyar incondicionalmente a Rusia a la guerra contra Ucrania y cumplir con el Tratado de Defensa Mutua entre Pyongyang y Moscú. Bien, entonces, como ven, las posiciones son distintas. A ver, primera pregunta. Vamos a subir nuevamente acá. Uy, no, me duele la garganta, definitivamente no tomar algo, me duele. El punto de coincidencia entre ambos textos es la decisión de Estados Unidos de oponerse al binomio Rusia-Corea del Norte, el firme apoyo militar de Corea del Norte a Rusia en el contexto bélico, la declaración optimista de Kim Jong-un sobre la victoria de los rusos, la preocupación norteamericana respecto a la intromisión norcoreana o el anuncio de la ayuda militar y económica de Corea del Norte a Rusia. ¿Cuál sería la clave? La B, Miss. No, 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 Entonces, no, no, la no, no, sí está bien. La B, la B. El firme apoyo militar de Corea del Norte en Rusia en contexto bélico, correcto. 2. En el texto A, la expresión nuevo capítulo connota el progreso de una situación, el develamiento de un hecho, la solución de una querella, la constatación de una guerra o el crecimiento de una relación. No, la 2 es la A. El progreso, nuevo capítulo, pues, ¿no? El progreso de una situación, porque se dio con el apoyo de Corea en un nuevo capítulo en relación bilateral entre ambos países, por lo que se refiere al progreso de sus acuerdos como potencias. Bien, 3. Desde el punto de vista de A, es adecuado aducir que la intervención de Corea del Norte asegura el triunfo aplastante de Rusia en la guerra contra Ucrania, fortalece relaciones bilaterales con los bloques socialistas del mundo, se mueve de acuerdo a intereses económicos de los norcoreanos, tiene la intención de secundar política y militarmente a la nación rusa o afecta indirectamente a los países que dependen del bloque europeo. 3. En la 3, la clave sería la D, ¿no es cierto? Tiene la intención de secundar política y militarmente a la nación rusa. Como se menciona, Corea apoya en la política exterior a Rusia, además de su confrontación bélica frente a Ucrania. Pregunta 4. ¿Es válido colegir o deducir, según la perspectiva de B, que el portavoz norteamericano Tommy Pillot rechaza la intervención de Corea del Norte en Rusia, busca que Rusia se mantenga aislada de ayuda bélica, ignora la hazaña norcoreana en la guerra de Corea, respalda la intervención de Estados Unidos a favor de Ucrania, lanzó un ultimátum para el cese de fuego en Ucrania? La clave en la 4 pues sería la B. Busca que Rusia se mantenga aislada de ayuda bélica. Porque Pillot, como representante de Estados Unidos, insiste en que se disuelvan los acuerdos entre Corea y Rusia. ¿No? Que puede verse una estrategia de que Rusia se encuentra aislada en el contexto de la guerra. Bien, pregunta 5. Pregunta 5. No, pregunta 4, ¿no? O 5. 5, mi 5.
Ya. Ah, sí. Lo que tengo que es subir acá un ratito. Ya está. Si el compromiso entre Rusia y Corea del Norte se redujera a que este país brindara únicamente soldados por la guerra, entonces el tratado firmado por las dos naciones tendría un cariz unidireccional. Los estadounidenses no se preocuparían por los acuerdos entre ambos. La inseguridad en Europa por la guerra no afectaría la vida económica. Pillot emplearía el plazo porque ambos países rompan sus acuerdos. O la información de inteligencia de Estados Unidos carecería de algún sustento. La clave sería la A. El tratado firmado por las dos naciones tendría un cariz unidireccional, es decir, como se habla de una relación bilateral de defensa mutua, se cambiaría solo el apoyo militar de Corea hacia Rusia y estaríamos ante un tratado unidireccional. Bien, rápido, pasen al texto 3, por favor. El texto 3, 3, 3. Ya poco tiempo. A ver. Bien, un texto acá, a ver. Ay, ay, no puedo porque. Y ahí está el texto 3. Algunas de las figuras de filosofía y la filosofía natural de la época medieval han sido identificadas como precursoras de la ciencia moderna. Por favor, tienen 5 minutos para leer. Bien.
Bien, entonces la primera pregunta, el tópico central en torno al cual gira el texto es los alcances científicos de la Edad Media ante la realización de pupilaje entre Roberto Grosseteste y Roger Bacon, el legado de Grosseteste, Bacon, precursores de la ciencia moderna, la ciencia mecánica y médica que influyó en las ideas de Leonardo da Vinci, o el valor de la escuela occidense con Grosseteste y Bacon a la cabeza. ¿Cuál sería la clave en la 1? La clave sería la C, ¿no es cierto? Puesto que el texto en principio menciona a ambos autores como precursores de la ciencia moderna y luego pasa a exponer sus contribuciones en el campo científico. Pregunta 2. En el texto, el vocablo destilación denota la sustancia principal de un compuesto revitalizante, el empleo de la medicina ordinaria del medioevo, el proceso de la obtención del zumo milagroso, la concentración de diferentes líquidos alquímicos, el desarrollo quimérico de una sustancia patógena. 2. La clave sería la C, el proceso de obtención del zumo milagroso, ya que la destilación consiste en obtener un líquido mediante un proceso físico y el texto se refiere a uno que prolongue la vida, ¿no? El elixir. 3. Respecto del rol de Roger Bacon en la ciencia medieval, es adecuado sostener que siguió el ejemplo de Da Vinci en oposición al de su maestro Grosseteste, tuvo visión esencial de alquimia, la que para él servía solo para la medicina, se distanció de la filosofía al decantarse por sus invenciones tecnológicas, consideró el bienestar humano como una de las facetas de su investigación, describió las máquinas voladoras que se elaboran en la época alejandrina. 3. La clave sería la D, ¿correcto? Porque en el texto afirma que Roger exalta la utilidad de la tecnología y de la alquimia o de la experimentación para el mejoramiento de la vida humana. Pregunta 4. Es válido inferir que la visión científica de la Edad de Oro, las máquinas submarinas no fueron consideradas, existió una preocupación para facilitar la movilidad, se privilegió la filosofía natural y un estudio alquímico, no se tomaron en cuenta las cuestiones prácticas, las matemáticas y la lógica tienen un papel ancilar. La clave en la 4 sería la B. Existió una preocupación para facilitar la movilidad, ya que el hecho de que los científicos alejandrinos hayan ideado tantas máquinas para el desplazamiento acuático, aéreo y terrestre puede ser una pista de que se preocuparon por la movilidad. Bueno, Leonardo da Vinci fue un gran precursor, ¿no? 5. Si Grosseteste no hubiera conferido el razonamiento matemático un rol básico y medular para comprender la relación entre disciplinas, su visión sobre la física habría sido rechazada por su discípulo Bacon, habría sido reducida para influenciar a Da Vinci, expandido el desarrollo de la filosofía, obstaculizado la ciencia experimental o carecido de una orientación jerárquica. En la 5, la respuesta es la E, puesto según el texto, este autor subordinó las disciplinas físicas, poniendo en base a las matemáticas, por lo que si no hubiera hecho, no habría tenido una visión importante. Bien, y pasamos ya al texto en inglés. Section C, Passage 1. Muchos de los rollos o papiros o escritos en rollos del Mar Muerto, algunos ampliamente conocidos por sus hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, puede ser el mayor one thought according to the new study. Pueden tener un solo pensamiento de acuerdo a un nuevo estudio. The fresh analysis which paired radiocarbon dating with artificial intelligence determined some of the Bible manuscript date about 2,000, 30,000 years ago. 100 years ago, and were the present authors leave it Melvin Popovic, lead author of this report. El análisis fresco actual, el cual a través de una prueba de radiocarbono con la inteligencia artificial determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan de 2.300 años atrás, cuando se presumía que los autores
Los autores vivían, dice Maladin Popov, líder de este reportaje. Bedouin sheepherds first spotted scrolls by chance in the Judean desert near the Dead Sea in 1947. Archaeologists then recovered thousands of fragments belonging to hundreds of manuscripts from 11 caves all near the said Kiryat Kimran in what is known the West Bank. Los beduinos, los primeros que desarrollaron los manuscritos por el cambio del desierto judío, cerca del desierto judío, cerca del Mar Muerto en 1947. Los arqueólogos descubrieron millones de fragmentos que pertenecían a grandes manuscritos, a cientos de manuscritos de 11 cuevas cerca de Kiryat Yearim, que es ahora el West Bank, ¿no? Que actualmente es el Banco West Bank. Ok. Almost no one, creo que no me alcanza el tiempo ya, lamentablemente. Falta 5 La minutos. mayoría del Mar Muerto, en el cual fueron escritos la mayoría de los papirus hebreos, han tenido datos sobre ellos. Basado primeramente en la paleografía y el estudio que descifra la escritura antigua en los manuscritos, han creído que los manuscritos pertenecen a la tercera centuria antes de Cristo y en la segunda centuria después de Cristo. No, before. 80s. Antes, ¿no? Pero ahora, nuestro proyecto tiene algunos manuscritos listos que finalizan en la cuarta centuria. Dice Popovic, el significado de los tempranos papiros datan de 100 años mayores que el pensamiento than previously sought. Bien, entonces, el tema central del texto es los rollos pueden ser más antiguos que el pensamiento dependiendo sobre el papel. Datan de los viejos manuscritos descubiertos en el Mar Muerto. El Mar Muerto, los rollos de papel muerto y su relación con los manuscritos bíblicos. El Mar Muerto datan por la inteligencia, de acuerdo a una investigación, la aplicación de la inteligencia artificial en el análisis de la Biblia y otros rollos. ¿Cuál sería la clave en la 1? Number 1 is D. B. D, yes. B. In the passage, el adjetivo fresh implica novelty, novedad, imitation, rigor, freshness, research. A, because it's new. Yes, because puede entenderse como un nuevo o reciente. Muy bien, señorita. Excellent. Excellent. Number three. It is consistent. Es compatible afirmar con respecto a los beduinos. ¿Cómo le llaman? Sheepherds, no me acuerdo. Sí, los beduinos. Como pastores, son como pastores. Sí, beduinos, ¿no? Que Yes. recovered thousands of manuscript fragments, recubrieron miles de fragmentos de miles de manuscritos, no fueron mirados por el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, usaron con la inteligencia necesaria para estudiar los rollos hebreos, escribieron algunos manuscritos con datos exactos, descubrieron how to read ancient manuscripts, descubrieron cómo leer los manuscritos antiguos. What is the correct answer here? Number 3 is B, because they found them by casualty. Los encontraron por casualidad, dicen en el yes, fragmento. porque los pastores encontraron de casualidad los manuscritos, es decir, no andaban buscándolos. Yes, correct. Now, number 4. It is inferred from the text that the most of the Dead Sea Scrolls, se puede inferir que la mayoría de rollos del Mar Muerto were written in 2,300 years ago, fueron escritos 2,300 años atrás, belonging to non-Christian religions, no pertenecen a religiones cristianas, were found in the Judean desert, fueron encontrados en el desierto judío, record the names of their various authors, recuerdan a nombres de varios autores, o were buried in the desert for centuries, o fueron destruidos en el desierto por centurias. What is the correct answer? Sí. No.
Y, No. porque el texto señala que los primeros manuscritos fueron vistos por ya. unos pastores y que luego los arqueólogos excavaron y sacaron miles de los que se deduce que la mayoría estuvo enterrada, enterradas por siglos. Y por último, 5. If the new analysis with IA determined that Dead Sea Scrolls dated from the 3rd century before Christ or the 2nd century at the end, si el nuevo análisis con inteligencia artificial determina que los rollos del Mar Muerto datan de la 3ª centuria antes de Cristo y la 2ª centuria después, entonces, would trigger the lost credibility of all technological tools? Podría. Ay, what does it mean, trigger? I can't remember trigger. What it means? Desencadena. Desencadena en menos credibilidad de las herramientas tecnológicas. Podría no ser causar muchos problemas debido a la ambigüedad de sus respuestas. Podría no ser necesario conectar el radiocarbón que data con la inteligencia artificial. Previous hypothesis about the Dead Scroll would be confirmed. Podría ser una previa hipótesis acerca de los rollos del Mar Muerto, podría ser confirmada. Los pastores beduinos, the Bedouin shepherds, would not have seen the scrolls by chance. Podrían ser vistos los rollos por un cambio. What is the correct answer? Por último, D. Yes. D. Claro. Una previa hipótesis acerca del rollo podría ser confirmada. Claro, porque si la inteligencia artificial llegara a los mismos resultados que los paleógrafos, sería válido concluir que confirmarían la hipótesis iniciales de esos profesionales. Muy bien. Bien, chicos, hemos concluido, gracias a Dios. Bueno, me adelanté un poquito, un minuto. Gracias por todo. Entonces nos vemos ya la próxima y última clase. Gracias, chicos, que les vaya bien. Bye. Teacher, goodbye. Thank you. Thank you. Same to you. Alfredo Álvarez Fernanda. Thank you. Gracias. Bye. You're welcome. Bye. Bye. Same to you.